En un mundo sediento de esperanza, resuena un nombre, León XIV. Cuando el anuncio Habemus Papam estremeció al planeta, pocos conocían la profundidad del hombre detrás de ese título. Su historia no es un relato de poder terrenal, sino un testimonio vivo de humildad, servicio incansable y una vida de oración que desafía la superficialidad de nuestro tiempo. Nacido como Robert Francis Prevost en el corazón de Chicago, Estados Unidos, su espíritu no fue moldeado por el brillo efímero del prestigio que a menudo envuelve a las grandes metrópolis. No, su alma se forjó en la sencillez. Su infancia transcurrió sencilla, profundamente arraigada en los valores perennes del Evangelio. Desde joven, sintió la llamada vocacional, no como un estruendo, sino como un susurro casi escondido en el silencio de un corazón introspectivo. Era un adolescente sensible, agudamente consciente de las realidades espirituales y sociales que lo circundaban, buscando la verdad interior, el espíritu de comunidad y el amor a la sabiduría cristiana. Ingresó en la Orden de San Agustín. Allí, en la escuela agustiniana, encontró el ancla de su espiritualidad, la interioridad como camino hacia Dios y la caridad fraterna como su manifestación. Muchos desconocen las horas dedicadas al estudio profundo de los escritos de San Agustín. No solo como un ejercicio teológico, sino como un encuentro con un modelo de santidad, un maestro del corazón humano. Esta formación indeleble marcaría cada paso de su trayectoria pastoral. Lejos de los focos, antes de cualquier cargo de relevancia, pasó largos años en las misiones del Perú. Su convivencia con los pobres no fue una anécdota, fue una transformación. Allí aprendió el lenguaje universal de la compasión y la elocuencia del servicio silencioso. Fue allí, entre las comunidades indígenas, donde aprendió el arte de escuchar antes de hablar, una lección de humildad profunda. En ese crisol de realidades, desarrolló una aguda capacidad de discernimiento pastoral, un don que se revelaría crucial en su misión futura. Como misionero, enfrentó desafíos inmensos, logísticos, culturales, espirituales, pero nunca buscó el reconocimiento. Sirvió con constancia inquebrantable, humildad genuina y un amor desbordante por los más olvidados. Vivió años lejos de los reflectores mediáticos. Su nombre apenas susurrado en la prensa católica internacional. Y esta aparente invisibilidad, lejos de ser una limitación, fue su gran escuela de desapego y profunda humildad. En el silencio fecundo de las periferias, aprendió a ver el rostro de Cristo en aquellos que el mundo descarta. En los sufrientes, en los invisibles, allí maduró una espiritualidad encarnada, no de teorías, sino de realidad vivida. La espiritualidad de León XIV está tejida con la confianza incondicional en la divina providencia y la centralidad vital de la Eucaristía. Jamás comienza su día sin la adoración silenciosa ante el Santísimo Sacramento. Fuente y culmen de su jornada. Es un secreto a voces para quienes lo conocen de cerca su costumbre de rezar diariamente el rosario completo, nutriendo una devoción filial y tierna a la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación, tan querida en la tradición agustiniana. A lo largo de los años, cultivó un lazo estrecho y orante con monasterios contemplativos. Pedía sus oraciones constantemente, convencido de que la verdadera fuerza de la Iglesia brota del silencio orante de sus hijos escondidos. Aquellos que sostienen el mundo con su plegaria, su formación teológica, sólida y profunda,
Lo llevó por Roma y Filipinas, otorgándole el dominio de varias lenguas. Pero el saber, para él, nunca fue un arma de poder, sino siempre un puente hacia el diálogo, un instrumento de comunión. Su tesis doctoral, premonitoria, exploró la relación intrínseca entre sinodalidad y unidad eclesial, un tema que moldearía su forma de guiar a la Iglesia. Como obispo, fue un pastor respetado por su prudencia serena y su estilo de cercanía auténtica. No era hombre de discursos grandilocuentes, sino de escucha atenta y decisiones firmes, sopesadas en oración. Al ser nombrado prefecto de la Congregación para los Obispos, su influencia, aunque silenciosa, comenzó a sentirse en el corazón de la Iglesia. Fue allí donde el colegio cardenalicio empezó a percibir la hondura de su sabiduría y su admirable equilibrio. Muchos cardenales lo veían como una figura de reconciliación, anclado en la tradición, pero con el corazón abierto a los dolores del presente. Un hombre que une, que no divide, contrario a las intrigas que a veces se imaginan. Nunca hizo campaña para ser papa. Su elección fue el fruto maduro del discernimiento del espíritu, no de cálculos humanos. En el cónclave, su nombre emergió como una brisa suave, una presencia serena que inspiraba confianza y una discreta, pero poderosa autoridad espiritual. Fue elegido tras votaciones marcadas por una oración intensa y un anhelo profundo de unidad. La sorpresa inicial dio paso a un alivio generalizado. Su primera reacción, al escuchar su nombre, no fue de júbilo, sino de oración. Pidió silencio, se arrodilló, y lloró. Sus palabras, un eco del alma: Señor, aparta de mí el orgullo y guía mis pasos en tu santa voluntad. Al elegir el nombre de León XIV, rindió homenaje a León XIII, el Papa de la Rerum Novarum, y a León Magno, defensor valiente de la ortodoxia y la unidad de la Iglesia. Su lema papal, Servus Veritatis, servidor de la verdad, encapsula su misión: servir la verdad de Cristo con fidelidad inquebrantable, humildad radical y valentía evangélica. Así comenzó el pontificado de un papa que, aunque para muchos era un desconocido, traía consigo un tesoro espiritual incalculable, una historia de servicio callado y un alma rendida por completo a la voluntad de Dios. Desde el inicio, León XIV trazó una línea clara. Su pontificado estaría profundamente anclado en la doctrina católica, pero con una sensibilidad exquisita a los clamores espirituales de una humanidad herida. En sus primeras palabras, resonó con fuerza el primado absoluto de Cristo como cimiento de toda su misión. Para él, el Papa no es el centro de la Iglesia, el Papa es el humilde servidor de la verdad revelada por Jesucristo. Una de sus decisiones iniciales que más conmovió al Vaticano fue su elección de permanecer en un sencillo apartamento en la Casa Santa Marta, declinando mudarse de inmediato al Palacio Apostólico. Este gesto, lejos de ser populismo, era un símbolo profundo, un papa que desea estar cerca, escuchar, discernir y conducir con la simplicidad luminosa del Evangelio. León XIV quiso que sus primeros encuentros oficiales fueran con monjes y religiosas de clausura. A ellos, a su oración silenciosa, confió su pontificado. Ustedes, les dijo conmovido, son la muralla invisible que sostiene a la Iglesia. Convocó sin demora un consistorio extraordinario con los cardenales, no para impartir directrices, sino para orar juntos y escucharse mutuamente. Pidió silencio,
ayuno y adoración eucarística como preparación esencial. Una de sus primeras homilías como sucesor de Pedro se centró en la cruz. Escándalo para el mundo, sabiduría para el creyente. Con firmeza y dulzura afirmó: la Iglesia no se renueva con estrategias humanas, sino con el retorno al Calvario, donde todo empieza y todo se consuma. León XIV manifestó una profunda preocupación por la progresiva pérdida del sentido de lo sagrado en el mundo contemporáneo. En su primera carta apostólica, subrayó la urgencia de redescubrir la belleza transformadora de la liturgia y la fecundidad del silencio adorador. Para guiar esta renovación, nombró como su principal colaborador a un monje benedictino de sólida formación litúrgica y probada experiencia pastoral. La liturgia, escribió, es el reflejo del cielo en la tierra, no un escenario para la autoexpresión humana. Convocó a la congregación para el culto divino y pidió a cada miembro una profunda meditación sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, y sobre la tradición viva de la Iglesia, antes de proponer cualquier reforma. En su catequesis inaugural en la Plaza de San Pedro, sus palabras resonaron con claridad profética: el mayor peligro para la Iglesia hoy no son sus enemigos externos, sino olvidar que su misión primordial es salvar almas, no agradar al mundo. Con valentía serena, León XIV asumió públicamente su fidelidad incondicional al magisterio perenne de la Iglesia. Citando a San Juan Pablo II y a Benedicto XVI como faros luminosos de la ortodoxia teológica en nuestro tiempo. Uno de sus primeros documentos internos, aún de carácter confidencial, solicitó un diagnóstico preciso de las diócesis donde la doctrina moral de la Iglesia estaba siendo descuidada, especialmente en áreas tan sensibles como la bioética y la antropología cristiana. León XIV está convencido de que la claridad doctrinal es la forma más excelsa de caridad pastoral. No se ama verdaderamente a un pueblo, declaró, si no se le anuncia con integridad la verdad que salva. Su enseñanza es firme, pero siempre serena. No busca la polémica estéril, sino la edificación en la fe. Sus discursos, de tono contemplativo, están impregnados de referencias patrísticas y bíblicas, revelando una mente y un corazón nutridos en las fuentes. Una decisión emblemática, que habla más que 1000 palabras, fue su visita sin previo aviso a una parroquia de la periferia romana. Allí, de incógnito, confesó a los fieles durante horas, como lo hacía en sus años de misionero. La noticia se difundió solo cuando algunos feligreses, conmovidos, reconocieron su voz. Al ser descubierto, respondió con la humildad que lo caracteriza: el Papa también necesita arrodillarse para servir y para ser perdonado. Su visión de la misión petrina es diáfana: confirmar a los hermanos en la fe. Como nos enseña el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 32, unir el cuerpo místico de Cristo, proteger con celo el depósito sagrado de la fe, y conducir a la Iglesia con mansedumbre y firmeza evangélicas. En sus primeros días, recibió a diversas autoridades religiosas, enfatizando siempre que el verdadero ecumenismo solo puede florecer desde la fidelidad a la verdad íntegra de Cristo. Unidad sin verdad, solía decir, es una ilusión peligrosa, con la mirada puesta en las nuevas generaciones. León XIV comenzó a planificar una jornada mundial de la juventud centrada en la oración, el silencio y el discernimiento vocacional.
Los jóvenes no necesitan más agitación. Afirmó, necesitan sentido, necesitan a Cristo. Su enfoque ante la modernidad es de cautela prudente, nunca de pesimismo paralizante. Sostiene con convicción que la tecnología debe estar al servicio de la santidad, no convertirse en un sustituto del misterio. Con paso firme, León XIV inició una serie de reformas internas en el Vaticano, sustentadas en 3 pilares irrenunciables: espiritualidad auténtica, transparencia evangélica y sencillez de vida. No hubo despidos masivos, sino una invitación apremiante a la conversión personal. Una decisión de profundo simbolismo fue solicitar que se retirara de su escudo papal cualquier emblema de poder mundano. Dejó únicamente la cruz, el pez y el ancla, fe, caridad y esperanza, las virtudes teologales como único programa. Funcionarios de la curia confirman que su jornada laboral comienza indefectiblemente con la Santa Misa y el rezo del rosario en silencio, ante un icono de la Virgen. Nada importante sucede en el Vaticano, insiste, sin oración previa. Las primeras semanas de su pontificado fueron una clara señal. León XIV no es un reformador de estructuras, sino un sembrador de conversión en los corazones. Su mirada está fija en el cielo, pero sus pies permanecen firmes en la tierra sagrada de los pobres de Cristo. La espiritualidad de León XIV es discreta, casi imperceptible para el observador superficial, pero está profundamente arraigada en la tradición viva de los santos. No le agrada hablar de sí mismo, prefiere que su vida de oración hable por él. Cada día, sin excepción, comienza con la Santa Misa, celebrada con profunda reverencia en la forma ordinaria, a menudo en una capilla reservada, con pocos presentes. Reza el rosario completo diariamente, no solo los misterios correspondientes al día. Lo llama su Camino de Nazaret, donde, de la mano de María, aprende a contemplar el rostro de Cristo. Una devoción al Sagrado Corazón de Jesús, cultivada desde su juventud, lo acompaña siempre. Lleva consigo una pequeña imagen del corazón de Jesús con la inscripción latina, In te confido, en ti confío. Una práctica poco conocida, pero profundamente arraigada en su piedad, es su devoción por las almas del purgatorio. Cada viernes, ofrece ayunos y oraciones en sufragio por ellas, invitando a los fieles a no olvidar a aquellos que esperan, purificándose, la gloria eterna. Su habitación es un testimonio de austeridad, un crucifijo, una imagen de Nuestra Señora de la Consolación, una vela encendida. Vive con una sencillez casi monástica. Encuentra solaz e inspiración en los escritos de los padres del desierto. Muchas de sus homilías beben de la sabiduría de los monjes de la Tebaida, a quienes llama maestros de lo esencial. Con frecuencia, repite en sus meditaciones personales aquel lamento de San Agustín: tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Ese amor, que para Agustín fue tardío, debe, según el Papa, renovarse cada día con frescura y ardor. A pesar de las innumerables exigencias del pontificado, reserva una hora diaria, sagrada e inviolable según sus asistentes, para la adoración eucarística silenciosa. León XIV no es propenso a hablar de fenómenos extraordinarios, pero su fe en la acción providente de los ángeles es firme. Antes de tomar decisiones importantes, invoca la luz de su ángel de la guarda. Un aspecto casi desconocido de su piedad es su tierna devoción a San José.
a quien acude con confianza filial. Una vez al mes, renueva su consagración personal al guardián de la Iglesia Universal. Sus oraciones nocturnas incluyen la letanía de los santos, recitada en latín. Dice, con una sonrisa serena, que le gusta dormir en compañía de quienes ya vencieron. Es extremadamente reservado sobre sus penitencias personales, pero se sabe que ayuna con frecuencia, incluso fuera de los tiempos litúrgicos prescritos, especialmente los miércoles y viernes, uniéndose así a una antigua tradición de la Iglesia. La cruz no es peso, es puente, es uno de sus lemas personales. La cruz pectoral que lleva no es de oro ni piedras preciosas, sino de simple madera, tallada por presos de una penitenciaría peruana, un signo elocuente de su unión con los últimos, con los olvidados. Su estilo de predicación es contemplativo y catequético. Nunca eleva la voz en exabruptos, pero sus palabras transmiten una autoridad interior que brota de la intimidad con el Cristo que anuncia. En una ocasión, se le vio retirarse discretamente a la Basílica de Santa María la Mayor para orar ante el antiguo icono de la Salus Populi Romani. Fue allí, ante la protectora del pueblo romano, donde consagró su pontificado a la Madre de la Iglesia. La liturgia de las horas ocupa un lugar central en su jornada. La reza con devoción, sin prisas, e insta constantemente a obispos y sacerdotes a redescubrir la belleza y la fuerza del oficio divino. Siente un profundo aprecio por los himnos antiguos, especialmente por la sobria belleza del canto gregoriano. El canto sacro, afirma, serena el alma y la dispone para escuchar la voz de Dios. Un detalle curioso, revelador de su corazón agradecido, antes de dormir, escribe a mano en un pequeño cuaderno una frase de gratitud a Dios por el día vivido. Lo llama, con sencillez, su diario de la providencia. Su devoción a la divina misericordia es grande, pero siempre previene contra cualquier banalización de este culto sagrado. Recuerda incansablemente que la misericordia divina no anula la justicia, sino que la perfecciona y la cumple en plenitud. A León XIV no le atraen las entrevistas extensas ni las declaraciones grandilocuentes a la prensa. Prefiere que sus palabras sean medidas, sopesadas, y que sus acciones hablen con más elocuencia que sus discursos. Su silencio, a menudo, tiene un profundo valor pedagógico. Es un papa que escucha antes de responder, que pondera antes de actuar. Su estilo evoca la figura de San José, oculto, silencioso, pero esencial. Una de sus frases preferidas, compartida en la intimidad de un retiro espiritual, resume su jerarquía de valores: prefiero perder el mundo entero antes que perder el cielo. Para él, la crisis más profunda que atraviesa la Iglesia no es de estructuras, sino la pérdida de la vida interior entre sus pastores. Por ello, ha incentivado con fervor la práctica de retiros espirituales prolongados para obispos, sacerdotes y religiosos. La santidad, en su visión pastoral, no es una opción, es la prioridad absoluta. No hay reforma eficaz, dijo recientemente, sin una profunda reforma de vida. El mundo no espera gestores eficientes, espera santos. Los primeros meses del pontificado de León XIV estuvieron impregnados de un palpable clima de serenidad espiritual. Obispos de diversas sensibilidades y tradiciones reportaron una inusual sensación de paz al escuchar sus palabras. No fue un tiempo de agitación externa ni de cambios cosméticos,
sino de recogimiento interior y reverencia profunda. La Iglesia, tras años de debates a menudo crispados y tensiones internas, parecía respirar una nueva confianza en la guía suave pero firme del Espíritu Santo. León XIV no es un hombre de rupturas espectaculares, es, ante todo, un signo de continuidad fiel. Él mismo lo declaró con humildad: el Papa no es un inventor, es un guardián. Recibimos un tesoro, no lo fabricamos. Su amor por la unidad de la Iglesia se manifiesta en gestos pequeños pero concretos. Procura reconciliar sin caer en el relativismo, unir sin jamás comprometer la integridad de la verdad. Durante una audiencia con un grupo de obispos provenientes de regiones con fuertes tensiones litúrgicas y pastorales, afirmó con claridad y caridad: la caridad fraterna no exige la renuncia a la doctrina, sino su anuncio con mansedumbre y firmeza, como enseñó el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 15, instándonos a ser veraces en el amor. Uno de los frutos más visibles de su pontificado, aún en sus inicios, ha sido el retorno de muchos sacerdotes y religiosos a una vida de mayor piedad y recogimiento. Informes internos señalan un esperanzador crecimiento en las horas de adoración eucarística en las casas religiosas. Jóvenes que, quizás desanimados, se habían alejado de la vida consagrada, han vuelto a tocar las puertas de seminarios y monasterios, inspirados por el testimonio elocuente de este Papa silencioso y orante. León XIV cree con toda su alma que la verdadera reforma de la Iglesia comienza, siempre y necesariamente, con la conversión de los corazones. Es en el terreno fértil del alma de los fieles. Predicó en una homilía, donde la Iglesia florece en santidad. Su visión escatológica no es alarmista ni catastrofista, sino profundamente esperanzadora. Nos recuerda constantemente que la Iglesia pertenece a Cristo, y que Él la conduce con mano segura. Incluso cuando las apariencias sugieran que todo está perdido. Al hablar de los signos de los tiempos, insiste en la necesidad de discernirlos a la luz del Evangelio, no a través del prisma distorsionador del miedo. La esperanza cristiana, afirma, no es ingenuidad optimista, es fe robusta en la victoria definitiva del resucitado. En reiteradas ocasiones, ha suplicado a los fieles que no se dejen arrastrar por las divisiones internas. El enemigo de la naturaleza humana, advierte, es el gran sembrador de confusión y discordia entre los hermanos. León XIV es plenamente consciente de que su pontificado se inscribe en un momento particularmente crítico de la historia de la Iglesia y del mundo. Por eso repite con la insistencia de un padre: este es el tiempo de la fidelidad, no de la creatividad pastoral que se aparta de la fuente. Ha promovido encuentros discretos entre obispos de corrientes teológicas consideradas conservadoras y progresistas, iniciando siempre cada diálogo con la oración, la lectura meditada de la palabra de Dios y largos momentos de silencio compartido. El objetivo es claro: redescubrir juntos lo esencial, aquello que une por encima de lo que divide. Su anhelo más profundo es restaurar en el corazón de la Iglesia la centralidad de lo sobrenatural, la gracia divina, la fuerza de los sacramentos, el poder de la oración, el misterio salvífico de la cruz, la llamada universal a la santidad. Cuando le interrogan sobre el futuro, responde con la humildad de quien se sabe instrumento: no fui llamado para agradar a los hombres, sino para seguir al Cordero donde quiera que Él vaya. Eco de las palabras del Apocalipsis.
Capítulo 14. Versículo 4. León XIV es un papa que no busca los aplausos del mundo, busca almas para Dios. Su misión, como la de todo buen pastor, es guiar al rebaño hacia el cielo, aunque para ello deba enfrentar incomprensiones y soledades. Sus homilías sobre las verdades últimas, el infierno, el juicio, la vida eterna han causado un profundo impacto, sacudiendo conciencias adormecidas. No teme anunciar estas verdades, a menudo silenciadas, pues está convencido de que la caridad más grande exige proclamar la verdad completa. Y al mismo tiempo, es un padre espiritual que acoge a los caídos con una ternura que desarma. Nunca relativiza la gravedad del pecado, pero jamás abandona al pecador a su suerte. El pueblo fiel, con esa intuición que le es propia, ha comenzado a llamarlo el Papa de la Esperanza Silenciosa, no por eslóganes vacíos, sino por la coherencia palpable entre su palabra y su testimonio de vida. León XIV comprende su papel como sucesor de Pedro con un santo temor y temblor. El trono del Papa, confió a un amigo cercano, es una cruz disfrazada de servicio. En tiempos de confusión doctrinal, señala con firmeza la roca inmutable de la tradición. En tiempos de guerra y división, invoca al príncipe de la paz. En tiempos de desánimo y desesperanza, proclama al resucitado que ha vencido al mundo. Los desafíos, ciertamente, no faltan: persecuciones veladas, críticas internas y ataques externos se intensifican. Pero él permanece firme, como un centinela que avizora la aurora. La Iglesia, bajo su humilde liderazgo, parece redescubrir la belleza austera de la fidelidad sencilla, del altar limpio y reverente, de la homilía bien preparada y predicada desde el corazón, de la vida santa vivida en la heroicidad de lo ordinario. León XIV, con su vida escondida en Cristo y su voz serena pero firme, se ha convertido, casi sin pretenderlo, en un faro para quienes buscan en la Iglesia no las novedades efímeras del mundo, sino la solidez de la eternidad. Y así, el Papa que nadie esperaba, pero que todos parecen ahora comenzar a comprender, continúa su camino, un siervo fiel, oculto a los ojos del mundo pero visible para Dios, signo vivo de la unidad de la Iglesia y eco resonante de la voz de Pedro para los desafiantes tiempos que nos tocan vivir.